Vamos a presentar la siguiente charla. Ahora ahí si me confirman de producción, lo tenemos a Guille que está a punto de entrar. Lo están preparando. Bueno, mientras les cuento de qué se trata esta charla, porque hay más que los LLMs. Contanos, Pablo. La charla de Guillermo se llama LLMs en producción, Large Language Models, para los que ya conocemos. ¿Qué aprendimos en estos 10 meses? Como ya vimos, mucha gente del público ya lo está utilizando. Guillermo Watson, como les decía, es director de datos en Datalytics. Y un poquito acerca de esta charla es que con ChatGPT los modelos de LLM tomaron de rehén la escena de inteligencia artificial. Entonces, Guillermo va a hablar de cómo implementar esta clase de modelos en organizaciones y distintos tipos de soluciones que hoy tenemos disponibles. Recuerden las preguntas en la solapa de Swapcar para los que nos ven en vivo. Y bueno, los invitamos acá a levantar la mano y también tener a Guillermo de primer mano para que les esté respondiendo las preguntas. Vicky, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar? También contarles que hay un canal de backstage. Para también los que están, ¿ya estamos? ¿Seguimos? ¿Ya viene? Perfecto. Hay un robot del otro lado que nos está apuntando. Bien. Bueno, viene Presentamos, Guillermo. Entonces. Adelante, Le Guillermo. damos un fuerte aplauso para Guillermo, que nos va a hablar de ChatGPT. Buenas. Todo tuyo. Gracias. Bueno, ¿se escucha así? Esto creo que es el momento más rockstar de mi vida, ¿no? Es como, no sé, es como el Lollapalooza de los nerds. De recién me maquillaron, me dieron un montón de instrucciones, que me olvidé todas, así que perdón, producción, y gracias porque la verdad no se puede creer lo que armaron. Pero bueno, esto sería bueno que funcione, de alguna forma, y sería bueno aprenderlo, ahora sí. Habría que llamar a alguien de sistemas. Bueno, la idea de la charla es justamente conversar un poco respecto a qué aprendimos en estos últimos meses implementando modelos de LLMs o creando aplicaciones basadas en modelos de LLMs en producción, ¿no? Fuera del mundo de la fantasía, de las demos y más, donde todo funciona bien, donde no existen usuarios. Estoy viendo gente que siempre veía en el plano virtual y ahora la veo en plano real. Bueno, qué bueno. Antes que nada me presento. Soy Guille Watson, acá estoy representando al colectivo de personas que hacemos Datalytics, por si no nos conocen. Vamos los pibes. Datalytics es una empresa que se dedica hace 16 años a trabajar, a hacer proyectos de datos. 16 años en lo que es el mundo de datos es un montón. De hecho, todo lo que usamos hoy, o gran parte de todo lo que usamos hoy, hace 16 años no existía. Imagínense que hace 16 años no existía ni la nube. No existían los sistemas distribuidos, Hadoop, Spark, todo eso no existía. Hace 16 años explicar lo que hacíamos era un desafío. Hoy puedo decir que trabajamos con datos y más o menos la gente algo se imagina. Pero bueno, la idea de la charla justamente es tratar de aterrizar un poco todo lo que estuvimos haciendo o compartiendo algunas de estas experiencias implementando estos modelos, de nuevo en el plano real. Y cuando trataba de pensar cómo encarar la charla, la verdad me costó un poco porque no quería caer en algo muy técnico, considerando que el promedio de las herramientas que usamos hoy, en promedio digo, tienen entre 6 meses y 12 meses. Entonces cualquier cosa muy técnica que hablara probablemente se diluya con el correr del tiempo. Entonces me pareció mejor enfocarla en lo que son los conceptos. Por más allá que las herramientas cambien, los conceptos van a quedar. Entonces, la charla está dividida en 4 partes. La primera un poco el contexto para entender un poco la demencia que estuvo pasando estos últimos 10 meses. Una segunda parte como para entender qué opciones tenemos para implementar en nuestra organización un modelo de LLM, qué opciones tenemos justamente hoy. Por otro lado vamos a hacer un doble clic o vamos a hacer drill down en la arquitectura de RAGs para entender un poco por qué usamos eso por lo general. Y por último charlar un poquito sobre workflows. Así que bueno, sin más. Lo que están viendo acá atrás es un timeline, una línea de tiempo que arranca hace un par de años atrás, no mucho, pero que nos vamos a enfocar más que nada en los primeros 3 meses de este año. La idea de esto es justamente entender un poco qué anduvo pasando, ¿no? Entonces, para entender lo que estuvo pasando en estos últimos 10 meses, tenemos que ir un poquito más atrás, vamos a ir a 2017, cuando Google sacó el paper de Attention is all you need, donde en ese paper lo que plantea o plantearon, justamente fue una forma distinta, de alguna forma innovadora, para procesar cadena de texto.
Nosotros las personas nos sale trivial o natural interpretar el sentido de una oración. Porque somos personas, somos humanos. A una máquina le cuesta bastante. Hasta 2017, si bien había un montón de avances, estaba medio trabado el tema. O sea, realmente se estaba avanzando y un montón, pero lo cierto es que con este paper la cosa se destrabó un montón. Y a hoy, básicamente todos los modelos LM que estamos usando se basan en lo que decía, en las ideas generales de lo que planteaban ahí. Si hacemos fast forward a finales del año pasado, al 30 de noviembre del año pasado, Argentina jugaba con Polonia, ganaba 2-0 y OpenAI lanzaba ChatGPT. Todos sabemos lo que eso fue, todos nos tomó por sorpresa y bueno, esa parte de la película obviamente ya la conocemos. Ahora, ¿qué es lo interesante de ese momento? Fue que justamente fue la primera vez en la historia, fue la primera vez, no sé si la historia es demasiado excesivo, ¿no? Pero fue la primera vez que de forma masiva todos entendimos lo que estaba pasando tal vez en los nichos de AI. Ahora nos concentramos en 2023. 2023, 18 de diciembre, Argentina sale campeón, Anthropic saca en beta Cloud y ahora estamos en enero de 2023. Todo lo que está acá atrás es principalmente febrero. En enero Azure incorpora el stack de OpenAI y más importante, después en enero Meta lanza Llama, Google lanza Bard, AWS, si no me equivoco, hace un acuerdo con Hugging Face y alguna que otra cosa más que me estoy olvidando. Ahora vamos un poquito más, vamos a marzo. Obviamente fueron pasando un montón de cosas, todos los puntos que están ahí hablan de justamente cuestiones relevantes a lo que estuvo pasando, ¿no? En febrero, en base a Llama, sale Alpaca, sale Vicuña, otros modelos del LLM entrenados o fine-tuneados en base a Llama. Por otro lado, OpenAI lanza GPT-4. Por otro lado, Databricks lanza Dolly. Y Microsoft anuncia Copilot para Office. Y un montón de cosas que hacen que justamente todavía no estamos ni recién vueltos a las vacaciones, estamos recién pagando la segunda cuota de nuestras vacaciones y había un escenario completamente disruptivo. Finales de marzo fue esa carta que publicaba no me acuerdo quién, hablando justamente de hay que parar un poco, hay que desacelerar un poco todo el desarrollo de lo que es AI, con Geoffrey Hinton a la cabeza, un pop en todo lo que es esto. Ahora, la razón de por qué estuvo pasando todo esto, para mí tiene tres ejes. El más importante, un poco lo que mencionaba antes, es una arquitectura más potente para procesar cadenas de texto, para entender la semántica, es decir, el sentido de lo que dice un texto. Por otro lado, tenemos el cómputo para hacer eso. Tenemos placas de GPU, por más que no abandonen mucho, tenemos instancias especializadas en las distintas nubes para poder procesar lo que antes tal vez nos costaba mucho. Y por otro lado tenemos volumen de información para poder entrenar esto. Y volumen de información curada, o de alguna forma curada. Un poco esto define el por qué ahora. ¿Por qué no antes? Tal vez por qué no después, no lo sé, pero definitivamente el por qué ahora. Ahora demos vuelta a la página. Si estamos en una organización y queremos implementar alguno de estos modelos o queremos construir una aplicación con alguno de estos modelos para hacerla, entre comillas, más inteligente, de mínimo tenemos 4 opciones. La más sencilla es, y claro, la que más se usa, es hacer prompt engineering. Usar el modelo de algún tercero, cualquiera, usar ChatGPT, Bard, de Cloud o el que se les ocurra, y hacer preguntas y, bueno, tratar de hacer preguntas más o menos bien y en base a eso conseguir respuestas más o menos piolas. Obviamente eso sirve en los casos que necesitemos información nuestra. Es decir, si yo necesito responder esas preguntas con mi información, ese modelo no la va a tener. Ese modelo se entrenó con información del mundo exterior. Y tienen cutoffs. Tiene, no sé, ChatGPT, tiene un cutoff de información, creo que el 3.5 turbo en algún momento de 2021, no me acuerdo, y el GPT-4 en algún momento de 2022. Lo importante es que hay cortes temporales. Ahora, otra característica de la información es estática, es lo que está ahí. Y agregar más información no es tan sencillo, y actualizarla mucho menos. Otra opción que tenemos, medio de modelo, obviamente no es un poco difícil que estemos en este escenario, es construir nuestro propio modelo desde cero. Medio real porque probablemente no tenemos ni el cómputo ni el volumen, ni probablemente tampoco las ganas de hacerlo. Pero estaríamos, aún si lo hiciéramos, estaríamos teniendo nuestro modelo con nuestros datos eventualmente, los datos serían siendo estáticos, pero bueno, estaríamos en un escenario parecido. Otra opción que tenemos, y hoy en el mundo real es una de las dos que realmente usamos, es hacer fine-tuning. ¿Qué es fine-tuning? Fine-tuning es tomar el modelo que alguien entrenó, tomo un llamados, y lo optimizo con mi realidad, con mis documentos, para modificar el comportamiento del modelo y hacerlo un poco más ajustado a mi realidad. Esto, justamente, para hacer esto no necesitamos el volumen de cómputo o el volumen de datos que se requiere para hacer un modelo desde cero, desde scratch, obvio. Bueno, ¿y cómo usamos esto?
Construye una aplicación muy sencilla, que voy a hacer los ejemplos como si fuera un bot, después vamos a hablar de cosas un poco más interesantes que un chatbot, ¿no? Pero construye una aplicación muy sencilla que recibe el input del usuario, agarra la pregunta, se la tira al modelo, el modelo en base a los datos que tiene, que son ya de mi realidad, ya no del mundo exterior, sino más de mi realidad, o sea, tiene información del mundo exterior, pero también tiene mi información de mi organización en particular, me devuelve una respuesta y todo fantástico. Ahora, todas estas alternativas que vimos asumen que la información es estática o que no varía mucho. En la realidad, la verdad que probablemente nos interese tener un contexto que sea un poco más dinámico. Obviamente hay casos que no nos interese. Si, por ejemplo, yo quiero usar uno de estos modelos para sintetizar, para reescribir o para calificar una determinada frase o oración o lo que sea, tal vez no necesito mi información. Pero por lo general, si yo quiero hacer algo un poco más complejo, en la vida real, voy a necesitar mis datos o mi contexto, y ese contexto probablemente varía. Entonces, en este caso estamos bajo un esquema de RAGs. ¿Cómo es el esquema de los RAGs? Muy parecido al anterior. Construyo una aplicación, recibo la pregunta del usuario o lo que sea que me quiera decir, en base a esa información voy a buscar dentro de mi base de documentos o mi base de conocimiento los documentos o la información que necesito para responder esa pregunta. Cuando consiga esa información, ese contexto, agarro la pregunta del usuario, el contexto, mis documentos, se lo paso al modelo del LM y le pido la respuesta. Che, en base a lo que preguntó esta persona, en base a los documentos que te estoy dando, responde esta pregunta. Bueno, si me siguieron hasta acá, entonces lo cierto es que si queremos implementar o construir una aplicación en la vida real con nuestros datos, probablemente caigamos en alguna de estas dos opciones. Lo interesante de esto es que esto no es dicotómico, no es que necesito o esta o la anterior. Lo cierto es que depende de qué quiera hacer es qué vaya a usar. Y más importante, las puedo combinar siempre. Por eso, por lo general, terminamos siempre usando algún esquema tipo RAG. Entonces, ¿cuándo elegir una o cuándo elegir otra? Bueno, si necesito mi información o si mi contexto es dinámico o la base de información con la que voy a responder se va a ir modificando a lo largo del tiempo, es un esquema RAG. Si necesito de alguna forma tener trazabilidad de lo que estoy respondiendo, es decir, esta respuesta, de dónde salió, por qué salió de ahí, y bueno, un RAG me va a servir porque voy a tener el origen que dio respuesta, que fue la base de esa respuesta. Tengo una forma de justificar, no es una caja negra, bueno, yo no sé por qué respondió lo que respondió. Bueno, ahora, si quiero modificar el comportamiento de la respuesta, o la forma en que interactúa, o lo que sea, bueno, no me queda otra que modificar el modelo. Pero de nuevo, lo interesante es que un esquema RAG lo puedo hacer bajo cualquier escenario, con un modelo de un tercero, con un modelo mío propio desarrollado de cero, o con un modelo mío que fue fine-tuneado de otro modelo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer un doble clic, como decía antes, en lo que son los RAGs. Porque si en la vida real, por lo general, vamos a terminar cayendo en un esquema de este estilo, está bueno entender un poco los conceptos que hay detrás de todo esto. Que no es muy complejo, pero son es una secuencia de cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este diagrama, que es un poquito más complejo que el anterior, cuotifiquémoslo, hagamos el ahora 12 de este diagrama. Entonces, si hacemos el ahora 3, no el ahora 12, en primera medida tenemos que conseguir los documentos, o sea, tenemos que ingestar los documentos, problema de ingeniería de datos. En la segunda instancia tenemos que ver cómo buscamos esos documentos, porque claro, si yo me equivoco en el documento que estoy buscando, lo que responda va a ser una porquería, porque claro, no va a tener una cosa que ver con la otra. Y en última instancia, cómo le paso todo eso anterior al modelo y le pido que el modelo cree la respuesta. Bueno, entonces pensemos en la ingesta. La ingesta es la historia de siempre. Estamos construyendo un producto de datos, los productos de datos son tan buenos como la calidad de esos datos. Todos nos cansamos de decir esto, de escucharlo, y todos nos cansamos de encontrar siempre el mismo problema o el mismo desafío, dependiendo de cómo lo quieran ver. Entonces, es el cuento de siempre. La calidad de datos, la disponibilidad de esos datos y el gobierno de esos datos. De nuevo, no importa qué modelo usen, cuántos trillones de parámetros, lo que sea, si los datos son malos, la respuesta va a ser una porquería y vamos a haber perdido el tiempo y frustrado a los usuarios. Listo. Vamos a dar cuenta que eso está bien. En segunda instancia, si queremos garantizar lo anterior, calidad, o sobre todo disponibilidad y gobierno, los documentos los vamos a querer guardar en algún lado. ¿Dónde va a ser eso en algún lado? En el Data Lake. ¿Se acuerdan que el Data Lake era el centro neurálgico de los datos de la organización, por decir una forma? Y por otro lado, lo piola, entre comillas, que tenía el Data Lake es que permitía almacenar datos de distintos tipos, estructurados, semiestructurados y no estructurados. Bueno, fantástico. Una vez que tengamos los datos entonces ingestados en el Data Lake, vamos a querer empezar a arrancar todo el pipeline de ingeniería. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? En primera medida, trozar los documentos. Chunking, que es agarrar el documento y partirlo en bloques. ¿Por qué lo partimos en bloques? Damos de cuenta que tenemos documentos escritos por alguien, no importa, en el formato que sea y de donde sea que salgan,
Pero lo cierto es que para construir una respuesta probablemente no nos interese todo el documento, nos interesa una porción de ese documento. Por eso vamos a tener que partirlo en bloques. Ahora, la estrategia de cómo particiono ese documento, hay que tener cuidado, porque no queremos que se nos diluya la semántica. La semántica es el sentido de lo que está escrito. Yo agarro un párrafo, la última parte de una novela, o sea, la última parte de Un mundo feliz, de Huxley, cuando el tipo se mata. Perdón que no lo leyó, le acabo de hacer el spoiler, pero bueno. Si no lo leyeron, es un librazo igual. Y esa última parte, la corto mal, tal vez tengo dos bloques sin sentido, o que no capturan el sentido real de todo el párrafo. Entonces, eso no es menor. ¿Cómo hacemos para invocarle a cuál es la mejor estrategia? Análisis exploratorio de datos, ya lo sabemos. Una vez que tenemos los bloques, queremos inferir metadata. ¿Metadata de qué? Metadata que me califique ese bloque, que me explique qué estoy guardando, qué categoría, de cuándo es, etc. Para una implementación que hicimos para un medio de comunicación en Colombia, trabajamos con noticias. Claro, hay muchas, por ejemplo en Argentina ahora estamos en un momento electoral, muchas noticias hablando de lo mismo, o hablando casi de lo mismo. Bueno, el eje temporal no es lo mismo, yo voy a querer responder sobre la última. Bueno, tengo que saber capturar eso de alguna forma, la metadata. Y en última instancia, la última parte es calcular o transformar ese texto escrito o representado de alguna forma en un embedding. ¿Qué es un embedding o un modelo de embedding? Va a ser la forma en que vamos a agarrar, que vamos a representar de forma vectorial, que ahora cuento un poco de qué va, la semántica de lo que está escrito. O dicho en criollo, vamos a de alguna forma interpretar vamos a extraer el sentido de lo que está escrito y lo vamos a representar en coordenadas o vectores. ¿Por qué en vectores o coordenadas, para hacer más fácil la analogía? Pues tengo coordenadas, tengo puntos. Y si somos humanos, podemos escribir lo mismo de 100 formas distintas. Pero tal vez el sentido es muy parecido o es el mismo, pero está escrito de formas distintas. Si captura el sentido de esas 100 cosas que escribí, probablemente sean 100 puntos muy cerca en el espacio. Entonces después voy a poder hacer cosas como calcular distancia entre esas cosas y ver que tal vez estas 100 cosas en realidad son casi lo mismo o es lo mismo. Pero por otro lado, esta otra cosa que no tiene nada que ver con eso está lejos en el espacio. Por eso calculamos los embeddings. ¿Dónde guardamos los embeddings, que son vectores? En bases vectoriales, porque son ideales para eso. La segunda cuota de todo esto, de todo este cuento. ¿Cómo buscamos el contexto? Construimos nuestra base de conocimiento, la preparamos, está garantizada en calidad, está transformada de una forma para que su búsqueda sea lo más óptima posible. Ahora justamente tenemos que buscar eso. Recibimos entonces la pregunta del usuario y lo primero que vamos a hacer es preprocesarla. No es que vamos a agarrar la pregunta así como viene y se la tiramos o al modelo, o en este caso al motor de búsqueda. Porque probablemente se nos escape por la tangente un montón de cosas. Por un lado, la seguridad, prompt injection. Claramente no podemos tomar lo que el usuario escribe y tirarlo a un lado, por más que muchas veces se haga. Por otro lado, me interesa saber quién está preguntando, porque dependiendo de quién esté preguntando, puedo hacer la búsqueda mucho más específica. Si yo soy un estudio jurídico y tengo distintos abogados, y yo, por mi usuario, sé que soy un abogado de tal o cual cosa, tal vez el espacio de búsqueda lo puedo acotar a ese tipo de cosas. O tal vez puedo saber que el tipo de pregunta que me está haciendo no la tengo que responder, porque tal vez va en contra de algún policy, o tal vez porque simplemente eso es un tema sensible que prefiero ni responderlo. Una vez que logré eso, voy a tener que refinar la pregunta. Tal vez la forma en cómo está narrada la pregunta no es la mejor. Bueno, veamos cómo la refinamos para que la búsqueda sea mejor. Y en última instancia, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Esa pregunta que está escrita de alguna forma, con todas las transformaciones que le hayamos hecho y con todas las cosas que calculamos en el camino, tenemos que transformarla, tenemos que calcular los embeddings. O sea, de nuevo, tomamos la pregunta, extraemos el sentido y ese sentido lo representamos con vectores. ¿Con qué modelo? Con el mismo modelo con el que, obviamente, guardamos nuestra información antes en la base de datos. Una vez que tenemos todo eso, buscamos la pregunta en la base de datos vectorial, que está preparada para eso, con lo cual la búsqueda va a performar muy bien, y nos traemos las respuestas. ¿Qué nos traemos? Bloques de contexto que nos van a servir para algo. Entonces, con eso vamos a la última parte, que es finalmente ejecutar el modelo. Fíjense, hicimos un montón de cosas antes de empezar a hablar de un LLM. Bueno, al modelo LLM, ¿qué le voy a preguntar en última instancia? Entonces, el primero es definir el contexto. El contexto va a estar compuesto de 4 cosas. Por un lado, la pregunta refinada, con todos los cambios que le haya hecho justamente para lograr que sea una pregunta un poco más sofisticada, un poco más acotada o un poco más lo que sea que quiera. Por otro lado, los bloques de contexto, donde va a salir la respuesta. Por otro lado, si esto es una interfaz conversacional, es un bot, bueno, voy a querer pasarle la historia, para que esto no sea una charla con Doris, ¿no? Donde cada vez arranco de cero y a la segunda pregunta prendo fuego todo. Y en última instancia, un prompt.
Ese prompt le vamos a decir, bueno, mirá, modelo LLM, con todo lo que te estoy pasando, quiero que hagas tal cosa. Quiero que responda de forma sintética esta pregunta, que la refiné antes, con este contexto, y si la información no está ahí, no me digas nada. Si logramos todo eso, bueno, fantástico. ¿Qué aprendimos también? Hace 2 meses salió un paper que se llama Lost in the Middle, que habla del tamaño de los contextos. Si bien hoy por hoy tenemos modelos LLM que soportan contextos grandes, hace unos días Anthropic sacó una versión de Cloud que soporta 100K, una cosa enorme, podríamos meter libros enteros ahí adentro. Lo que aprendimos es que lo que mejor performa, y ni hablar que es más barato y mucho más rápido, son contextos chicos muy relevantes a la pregunta. Con lo cual volvemos al punto anterior. Tenemos que saber buscar muy bien y tenemos que tener los datos muy curados para que seamos muy específicos, seamos snipers buscando la información que necesitamos. Y si logramos todo esto, después la pregunta del modelo. ¿Qué modelo usar? Bueno, dependiendo de la especificidad de lo que querramos responder, lo que estemos armando, nos va a convenir usar un modelo u otro. Si estamos pensando de armar algo que tenga preguntas y respuestas, más vale que tengamos un modelo que soporte preguntas y respuestas o performe bien ahí. Hay un montón de especificidades más, pero un punto que surge siempre es, ¿puedo yo usar un modelo de un tercero? Obviamente está buenísimo usar un model as a service, un modelo que está hosteado en algún lado, un GPT. El punto ahí es si podemos usarlo o no. Y no por un tema de licencia, nada de eso. Es más que nada por un tema de soberanía de datos y por un tema de información sensible. Estamos hablando cada vez más con organizaciones donde necesito un modelo offline, a pesar de que eso es más caro en términos de hardware, en esfuerzo y en un montón de cosas, porque la verdad no le puedo dar al tercero esta información. Samsung, pregúntenle, ¿no? Que salió publicado hace un tiempo, un problema tuvieron, que los banearon a los empleados para que no usen más ChatGPT porque justamente está filtrando información sensible. O lo que pasó ahora con Bombard hace poco, que se publicaron todos los prompts y las respuestas de los usuarios. Entonces ahí hay cuestiones de sensibilidad que ya no tienen que ver con errores, sino justamente es si puedo yo darle a terceros esa información. Por otro lado, el tamaño del modelo. Si, por ejemplo, yo quiero un modelo que responda preguntas a mis usuarios o a mi comunidad, a mi comunidad. Tal vez no me interesa que sea muy expresivo. Tiene que poder manejar un ida y vuelta, pero no tiene que manejar mucho más. No me interesa que me responda en una poesía usando diptongos y qué sé yo. No les interesa eso. Lo único que les interesa es que me responda y que haya un ida y vuelta y que me sintetice el contenido y no mucho más. No me interesa que hable en inglés o en 22 idiomas más. Me interesa que hable en español. Entonces tal vez un modelo grande en este caso no me interesa tanto. Bueno, hoy tenemos distintas opciones o empiezan a haber opciones de todo eso. Le pasamos la información al modelo con todo lo que dije antes, el modelo nos pasa la respuesta la queremos postprocesar. Por ejemplo, para asegurarnos que no haya sesgos que no querramos tener, para que no haya sensibilidades que querramos entregar, o de alguna forma asegurarnos que antes de pasársela al usuario, algún control más hicimos. Y si no pasó, la descartamos. Y en última instancia, y la verdad la única forma realmente útil que estamos teniendo hoy para evaluar la performance de todo lo que hacemos es el feedback del usuario. Entonces, algo tan sencillo como la calificación hacia arriba o hacia abajo de la respuesta es fundamental. Para las que fueron erróneas, ver cómo mejoramos la base de conocimiento, cómo la pulimos para mejorar eso, y las que fueron muy buenas para retroalimentar la base de conocimiento. Bueno. Obviamente, estamos todos hablando de chatbot y demás, pero la verdad un chatbot no es más que un chatbot. Por más inteligente que sea, no sé, es un chatbot. Es un garrón, siempre. Menos que antes, tal vez ahora, pero sigue siendo un chatbot. Ahora, lo cierto es que lo que empezamos a ver, y lo que estamos hablando más que nada ahora, es cómo construimos workflows o cómo construimos aplicaciones más inteligentes como workflows o como secuencias de peticiones a modelos, donde la respuesta del modelo la encadeno con otra pregunta al mismo modelo u otro y aprovecho un poco para, en base a eso, ir construyendo cosas más interesantes. El hola mundo de los ejemplos de esto es el que está acá atrás, que es tengo un contact center, soy multicanal, multilenguaje y tengo una afluencia de mensaje muy pesada. Bueno, yo tal vez usando un único modelo, GPT o el que se les ocurra, acá tal vez estaría bueno que sea un modelo potente, puedo tomar la pregunta, que me llega el mail, el mensaje, lo que fuere, y puedo procesarlo directamente como una secuencia anidada, como una cadena. Entonces, yo primero que voy a querer hacer detectar el sentimiento. No es lo mismo responder para alguien que me está prendiendo fuego, pues se está quejando que mi servicio es malísimo, a alguien que me está felicitando y agradeciendo lo espectacular que es mi servicio. Lo segundo no pasa nunca, pero bueno, está bueno saber primero en qué tono estamos. Después, por otro lado, categorizar la pregunta. Y bueno, saber de qué viene el pedido. ¿Es de soporte? ¿De soporte de qué? ¿De qué tema? Porque en base a eso, de nuevo, puedo hacer la búsqueda mucho más eficiente. O tal vez en base a eso puedo decir que todos estos temas los responde un ser humano.
En última instancia, tal vez quiero hacer una síntesis de todo lo que mandaron. Tal vez mandaron una cosa gigantesca y se puede sintetizar en un par de líneas. ¿Por qué? Porque tal vez si lo va a ver un humano, mejor que vea la síntesis, o tal vez porque si le voy a preguntar en última instancia a mi modelo RAG, el último punto, le va a pedir que me cree la respuesta y tal me conviene dar una síntesis. Y en última instancia hago justamente eso. Le paso la pregunta al usuario, refinada con todo lo que estuvimos viendo antes y todos los pormenores del caso, más toda la información que fui sacando entre esta cadena. Y eso se lo paso y le pido que simplemente me construya la respuesta. Paso la respuesta y el mundo es feliz. ¿O no? Pero bueno, lo importante acá, y ya con esto cierro, es claramente estamos en un momento de transición de una realidad a otra o de una forma de desarrollar a otra forma de desarrollar. Eso es una realidad. Y obviamente todas las cosas que estamos viendo ahora, y como dije hace un rato, estamos usando herramientas y tecnología, inclusive en algunos casos conceptos o experiencias que no llegan a los 6 meses. LangChain, que es como lo que usamos para hacer todo, tiene 1 año. Llama 2 salió hace 3 meses y lo podemos usar porque tiene licencia comercial. Bueno, de esos ejemplos hay miles. Entonces, lo que estoy seguro es que hoy estamos en una primera generación de aplicaciones que estamos desarrollando. Por eso decía recién, un chatbot es un chatbot, está bueno, pero seguro que vamos con el tiempo a desarrollar cosas mucho más interesantes. Piensen un segundo cuando, no sé, a mediados de los 90 se masificó el acceso a Internet, por lo menos acá en Argentina, a finales. Y bueno, todos nos quedamos como recopados, que es el futuro, la autopista de la información y todas esas pavadas que nos decían. Lo cierto es que si hoy vemos lo que veíamos hace 20 y pico de años atrás, nos parece horrible. HTML estático, experiencias horribles, y estas cosas que, bueno, claro, si la vemos de forma atemporal no tienen sentido. Pero ¿qué pasó? Esa fue una primera generación de cosas que fueron espectaculares, eso dio a luz a otras productos más avanzados, no sé, la web 2.0, y eso fue generando productos cada vez más interesantes que se fueron refinando las experiencias de usuario, las cosas que se podían hacer y se fueron creando productos, industrias, negocios en base a eso. Está claro que estamos en ese momento. Estamos en ese momento donde dentro de 10 años, 20 años, vamos a estar mirando para atrás, nos vamos a preguntar qué estábamos haciendo ahora y justamente nos vamos a reír o con un poco de nostalgia vamos a ver, uy, lo que estamos haciendo hoy. Y nos va a parecer medio de modé para las cosas que vamos a estar haciendo ahí. Pero estamos en ese momento. Así que bueno, muchachos, eso es todo. Gracias. ¿Cómo estuvo, Guillermo? Bueno, no sé si... ¿Uno a cada lado hacemos? Ahí, Guillermo lo medio. agarramos así. Che, perdona la producción, porque me dieron muchas instrucciones y la verdad no me acordé de ninguna, así que... Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Ya pensaron preguntas para Guillermo? Ahí hay una pregunta. Están yendo los micrófonos. Allá hay otra. Recuerden que estamos ciegos acá arriba, así que bien alto. Y allá hay otra. Bien. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buen día. Primero que todo, muchas gracias por tu información. Está espectacular tu ponencia. Mi pregunta es la siguiente, y un poco porque me gusta toquetear bastante en casa y no depender de algún servicio gratuito, algún trail o alguna... Perdón, ¿cómo? No te entendí, disculpa. ¿Se oye? ¿Me escuchas bien? Ahí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahí? ¿Mejor? Perfecto. Bueno, resumiendo un poco lo que dije, me gusta hacer pruebas en casa sin tener que depender de conseguir un trail o alguna experiencia que me ofrezca algún proveedor de forma gratuita por un rango de tiempo. Voy al punto. ¿Puedo yo utilizar o armar un laboratorio en casa con algún modelo de lenguaje largo o extendido en un computador viejo, digamos, para no ponerlo tan bajo como un Raspberry, pero por lo menos, qué sé yo, un Core 2 Duo, por ponerlo algo viejo? Y no importa que me tarde 3 días en responderme un hola, o corro el riesgo de que se incendie el computador. Ok. Te juro, me costó un poco entenderte, así que de última, si no te respondo, avísame. Lo cierto es que empiezan a haber iniciativas que permiten correr modelos sin tener placas de GPU impresionantes o cosas del estilo hardware que no sea el de tu computadora. Por ejemplo, GPT4All es Denomic y es una iniciativa open source que lo que busca es tomar distintos modelos y hacerlos disponibles en hardware, no sé si commodity, pero más o menos. Por ejemplo, podrías ejecutar Falcon 7 en tu máquina. En mi máquina, que es una máquina, mi notebook, puede correr. Y no es que tenga un procesador de uranio enriquecido, ni a palos. Buenísimo. Seguimos allá una pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi experiencia con inteligencia artificial es
poca, no me dedico a eso ni he experimentado mucho, pero sí leo y mi conocimiento viene más por el lado de, en realidad, de gráficos de computadores, las APIs, Vulkan, Direct, 3D, OpenCL, toda la hora. El panorama que veo como quizás parte de experiencia de usuario y parte de experiencia de desarrollador es que es muy caótico en la inteligencia artificial hoy. Hay muchas APIs, hay muchas formas de ejecutar los modelos. Tenés modelos por CPU, tenés vendors de CPU que empiezan a agregarle extensiones de inteligencia artificial a sus CPUs, que le empiecen a agregar coprocesadores. Tenés vendors de GPU que te lanzan sus propias APIs para ejecutarlo, como NVIDIA, AMD, tienen su stack de cómputo. Y además ya estás empezando a tener vendors específicos de coprocesadores de inteligencia artificial que quieren vender sus soluciones tanto a data center como a empezar a tener ese tipo de soluciones en celulares y demás. Eso da la impresión como que no escala. Vos no podés tener un framework que entienda todo y te pueda ejecutar el modelo en todo ese tipo de hardware. Y el futuro, o al menos da la impresión de que tiende a ejecutar a mover todo este tipo de ejecución de modelos más hacia el cliente. Dejas de tener tu supercomputador y ejecutas las cosas en el celular o en el cliente donde estés. ¿El panorama es tan así o cómo ves que se desarrolla en el futuro? Bueno, primero, un poco la primera parte de la charla buscaba contar un poco el contexto y ejemplificar o traducir o de alguna forma hacer visible lo que creo yo califico como la demencia que estamos viviendo en estos meses. Piensen que todo ese timeline estaba enfocado en principalmente febrero y marzo de este año y cortó ahí porque, bueno, no tenía sentido seguirlo. Entonces, definitivamente estamos en un momento donde estamos todos atravesados por esto, eso genera un montón de inversión en esto y una comunidad que está desarrollando a lo loco un montón de cosas. Está un poco parte de lo que vos decís. Sí, definitivamente creo que está asociado a que estamos en un momento muy embrionario de todo esto. No porque no exista hace un montón de años, pero realmente todas las innovaciones, todo el foco, porque estamos viendo que podemos hacer cosas muy interesantes, está puesto ahora. Entonces eso genera definitivamente un poco una sensación de caos. Por otro lado, estamos hablando de un contexto que es un contexto de los últimos 10 meses. De nuevo, tiene un montón de años, pero los últimos 10 meses lo que avanzó esto no tiene nombre y eso genera un montón de cosas. Y en parte esas cosas hay líneas de trabajo, que no es que están súper organizadas o orquestadas, pero hay líneas de trabajo muy basadas en la comunidad, lo cual es espectacular, que lo que buscan es disminuir un poco los requisitos de hardware o permitir un poco la escalabilidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un laburo que se está haciendo, Baby Llama, es una versión de Llama 2, montada... Perdón, no sabía si era que está Llama. Ok. Perdón, me perdí. Baby Llama es un Llama 2 portado a C, lo cual hace que funcione con hardware mucho menos, que tenga mucha menos necesidad de hardware. Y por otro lado, todas las bases vectoriales que comenté, todas no, pero por ejemplo uno podría usar el footprint de, por ejemplo, un Face, muy similar a un DuckDB, es una base de datos in-process, con la cual yo la puedo embeber y tal vez, no sé, por ejemplo, esto que comentaba de la experiencia del medio de comunicación. Me acuerdo que la primera métrica que sacamos es cuánto pesaban, por ejemplo, 50.000 noticias, y eso pesaba menos de 10 megas. Con lo cual eso lo puedo correr en una Lambda, en una Azure Function o en casi cualquier lado. Entonces, a medida que el hardware, que consigamos cosas que tengan un footprint más chico y que vayamos aprendiendo que la tendencia tal vez es a usar modelos menos potentes, porque tal vez no necesitamos tanta potencia, necesitamos algo más chiquito, y vamos a poder hacer implementaciones cada vez más livianas, ojalá en cuestiones más edge o cuestiones del estilo. No sé si con eso he respondido, me fui un poco por la tangente. Otra pregunta. Vamos por allá. Así cambiamos de lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué opinás de que inteligencias como GPT-4 tienen que estar sesgadas o hay preguntas que no pueden responder? Porque si bien dijiste 10 meses, el crecimiento es exponencial y las inteligencias artificiales pueden superar, digamos, temas de seguridad o cosas que no les podés preguntar porque prefieren no opinar por las reglas con las que se programaron, ¿no? Entonces, en 10 meses salió GPT-4 y ¿qué viene ahora?
Y el lunes de esta semana GPT es multimodal finalmente, puede procesar imágenes, ¿no? Digo esto porque justamente está asociado a, estamos en un momento dije antes, muy embrionario y de mucho cambio, donde nos vamos sorprendiendo de qué pasa todo esto. Yo no sé si en la historia, yo por lo menos no viví un momento de tanta innovación. Y no estoy hablando de la cuestión de marketing, estoy hablando de la innovación. Entonces, ¿qué opino de eso? Mira, creo que la forma más empírica de opinar de eso es lo que pasó el 15 de noviembre del año pasado, 2 semanas antes que saliera ChatGPT y todo ese cuento, que fue cuando Meta lanzó Galáctica. Galáctica probablemente no lo conozcan mucho porque duró 3 días. Al otro día lo apagaron porque era un papelón. ¿Por qué fue un papelón o por qué fue una situación muy incómoda? Porque era un modelo que no tenía ninguna constraint. Era un modelo casi sin ningún filtro, de nada. Entonces, la gran mayoría de las preguntas se respondían con cosas que no las podría poner en una presentación, nefastas. Buscá Galáctica respuestas y vas a ver cosas que son impresentables. Impresentables, digo. Es complejo. Entonces, creo que con lo que pasó ahí, que pasó hace nada, aprendimos mucho más de la importancia de un AI responsable que todo lo que se venía hablando en las comunidades hace un montón. Entonces, la verdad, estamos en un proceso de aprendizaje enorme. Entonces, no me animo a decirte si está bien liberarlos o no. Seguro que hay casos donde vamos a intentar que se liberen un poco. Cierro nomás con esto. Por ejemplo, en algunos casos nos pasó a veces, sobre todo con la implementación en Colombia, donde procesando cosas de las noticias y demás, muchas noticias, lamentablemente por la historia de Colombia, directo o indirectamente, caían en categorías tipo terrorismo. Y claro, cuando queríamos usar GPT, no la rechazaba. Sí, pero pará, yo necesito resumir esto. Y está bien o está mal, y no sé, qué sé yo. No me animaría a responderte. Pero hoy hay modelos que están bastante más libres. La experiencia es esta que te acabo de decir, lo que pasó el 15 de noviembre con Galáctica. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Un gran aplauso. Lo pueden encontrar afuera. Gracias. Gracias.